Hay figuras que trascienden la historia para convertirse casi en mitos, ¿verdad? Y Dolores Ibárruri, la pasionaria, es sin duda una de ellas. Fue una oradora legendaria, un icono antifascista y, para sus detractores, una cómplice de crímenes totalitarios. Vamos a meternos de lleno en las contradicciones de una de las mujeres más influyentes y, desde luego, polémicas del siglo XX. A veces solo hacen falta 2 palabras para cambiarlo todo. Y ella lo consiguió. No pasarán. Esto no fue un simple eslogan, se convirtió de la noche a la mañana en el grito de guerra contra el fascismo en todo el mundo. Un símbolo de resistencia que, cimentó su imagen para siempre. Vale, para entender de verdad el poder de esas palabras, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la España de 1936. La Segunda República era joven, frágil y estaba literalmente al borde del abismo. Un levantamiento militar fascista amenazaba con barrerlo todo. Y es justo ahí, en ese momento de crisis total, cuando su voz irrumpe con una fuerza arrolladora. Y aquí tenemos otra de sus frases más famosas, de las que han quedado para la historia. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. La soltó en su primera intervención en la radio, nada más estallar la guerra civil. Lo más potente de esta frase, si lo pensamos, es que resume a la perfección la situación de la República. Era blanco o negro. O se ganaba o se era aniquilado. No había una tercera vía. Y ojo, que la amenaza no era una idea abstracta. Era muy real. Como vemos aquí en el mapa, las fuerzas de Franco avanzaban sin piedad hacia Madrid. El gobierno republicano estaba de verdad contra las cuerdas. Así que cuando ella hablaba, no eran solo palabras bonitas, era una llamada a la desesperada para defender la capital. Se jugaban el futuro del país. Pero, a ver, ¿de dónde sale esta mujer? ¿Quién era Dolores Ibárruri? Antes de ser la pasionaria, el ícono mundial. Para entender la figura completa tenemos que irnos para atrás, a sus orígenes, mucho antes de que su voz se convirtiera en el sonido de la resistencia. Vamos a ver un poco su trayectoria. Fijaos, nace en una familia minera vasca, muy humilde. Su vida, desde el principio, es pura lucha obrera. En cuanto se funda el Partido Comunista, ella está ahí, y su talento era increíble. Como oradora, como organizadora, la cosa es que subió como la espuma, tanto que para 1936, justo cuando empieza la guerra, ya se sentaba como diputada en las Cortes. Casi nada. ¿Y el apodo La Pasionaria, de dónde viene? Pues es curioso. Lo eligió ella misma, porque su primer artículo en un periódico minero salió en la Semana Santa de 1918, y el nombre es genial porque juega con todo: la flor de la pasión de Cristo. Es como si ya desde el principio estuviera mezclando esa imaginería religiosa tan potente en España con su nuevo fervor revolucionario. Vale, vamos ahora con una de las partes más interesantes de su figura y también de las más estudiadas, su papel como mujer líder, como símbolo, en una sociedad que era, profundamente machista. Aquí la historiadora Alisa Tyrrell da en el clavo. Dice algo súper importante. Ibárruri no solo llegó al poder y ya está, no. Creó todo un discurso, toda una forma de hablar para hacerle sitio a las mujeres en el proyecto republicano. Un sitio que, la verdad, el discurso de los hombres, incluso de los más progresistas, pues no les daba. ¿Y cómo lo hacía? Pues tenía como 3 trucos, 3 estrategias muy claras. A veces les hablaba directamente a ellas, a las mujeres, como las protagonistas. Otras veces las metía en el mismo saco que los obreros y los soldados, como una pieza clave más del puzzle. Y la tercera, que es muy sutil, a veces ni las nombraba. Su propia presencia allí arriba, tan potente, ya era un mensaje, ya las incluía sin tener que decir nada. Y esto es fascinante. Hay estudiosos que hablan de que creó algo así como un nuevo marianismo. A ver, ¿qué es esto? Pues cogió la figura de la Virgen María, que en la cultura española es el arquetipo de madre, de sacrificio, de sufrimiento, y ¡pum!, la mezcla con la ideología comunista. En un país tan católico como España, esto fue una jugada maestra. Creó una especie de santa revolucionaria, una figura que todo el mundo podía entender, pero con un mensaje totalmente nuevo. Claro, y su imagen pública estaba pensada al milímetro, siempre de negro, como una viuda. Con eso se convertía en el símbolo del sufrimiento, del sacrificio de todo un pueblo. Era una mezcla muy potente, la madre que sufre, pero también la líder que no se rinde. Y esa imagen caló muy hondo en la gente. Pero claro, no todo es tan épico. No podemos hablar de la pasionaria sin mirar a su lado más oscuro. Y aquí entramos en un terreno muy complicado. Su lealtad ciega e inquebrantable a Stalin y al stalinismo. Para sus mayores críticos, como por ejemplo los trotskistas, todo su discurso antifascista era básicamente una farsa, una cortina de humo.
Ellos decían que el Partido Comunista, que seguía las órdenes de Moscú al pie de la letra, no quería ninguna revolución de los trabajadores. Todo lo contrario. Decían que los traicionó para defender los intereses de la Unión Soviética. La clave de todo esto es una cosa que se llamó el Frente Popular, una estrategia que venía directamente de Stalin. La idea era: vamos a unir a los partidos de los trabajadores con la burguesía republicana. El objetivo oficial: luchar juntos contra el fascismo. Pero los críticos dicen que la agenda oculta era muy distinta: parar en seco cualquier intento de revolución social de verdad, de esas que cuestionan la propiedad privada. Mirad, esta comparación de Trotsky lo explica perfectamente. Había dos proyectos que no se podían mezclar. Por un lado, el del Frente Popular, cuyo objetivo final era salvar la propiedad privada de las manos de los obreros. Y por el otro, el objetivo revolucionario de verdad, que esos obreros tomaran el poder y abolieran la propiedad privada. Eran, vamos, como el agua y el aceite. Y las acusaciones son muy graves. Se le acusa de haber apoyado los juicios de Moscú, una purga brutal, de haber colaborado directamente con la policía secreta de Stalin aquí, en España, y de haber participado en la persecución y eliminación de otros grupos de izquierda que no seguían la línea de Moscú, como la gente del POUM. Y lo más fuerte es que, muchos años después, ella seguía defendiendo la figura de Stalin. Bueno, la República cae en 1939. Y para ella empieza una etapa nueva y larguísima: el exilio. Lejos de España, su personaje público, su imagen, va a cambiar otra vez. Y con la derrota empieza ese larguísimo exilio. Como veis en el mapa, su destino fue Moscú. Y no estuvo allí un par de años, no. Pasó 38 años en la Unión Soviética, un periodo que lógicamente la marcó para siempre, tanto en lo político como en lo personal. Allí, en Moscú, llega a lo más alto, secretaría general del Partido Comunista en el exilio. Y de nuevo, adapta su personaje. Si en la guerra era la madre de una España que sufría, en el exilio se convierte en la madre de los exiliados. Pasa a ser la responsable, no solo política, sino casi emocional, de toda la comunidad de españoles que vivían allí. Pero cuidado, porque esta imagen pública de madre abnegada escondía una realidad muy distinta. Dentro del propio partido, sus rivales políticos la machacaban con una misoginia tremenda. Se agarraban a que tenía una relación con un compañero más joven para atacarla, para pintarla como una mujer fuera de control. Un ataque personal y machista en toda regla. Y así llegamos ya al final de este repaso. Y toca intentar poner un poco de orden en todas estas historias tan contradictorias que construyen su figura. Entonces, al final, nos quedamos con, digamos, tres grandes versiones de Dolores Ibárruri, que además chocan entre sí. Por un lado, la heroína antifascista, la voz del no pasarán. Por otro, el icono feminista, la pionera que abrió camino a otras mujeres. Y por último, la agente stalinista, la que fue leal a Moscú por encima de todo y que para muchos ayudó a cargarse una revolución. ¿Heroína o fanática? ¿Un símbolo de liberación o de traición? La verdad es que la pregunta queda en el aire. ¿Cómo se juzga a una figura histórica cuyo legado es en sí mismo un campo de batalla? Quizás la única respuesta posible sea aceptar que fue todo eso a la vez, con todas sus contradicciones, por complejas y dolorosas que sean.